En medio de la salida del primer ministro Boris Johnson del gobierno y este proceso que se está dando en el Partido Conservador, uno de los temas que los aspirantes a reemplazar a Johnson, tanto como líder del Partido Conservador como primer ministro, es el de los impuestos. En este sentido, algunos de ellos hablan de bajar los impuestos. Sin embargo, hay otras personas que consideran que eso sería contraproducente. Un poco para entender qué significa esto de los impuestos, si efectivamente es importante que bajen los impuestos, que no bajen los impuestos, quién se beneficia y quién se perjudica. Para hablar de esto estamos invitando a Laura Rodríguez. Ella es experta en finanzas personales y colaboradora de nuestra casa de Express News. Bienvenida, Laura, a Express News Noticias. Muchas gracias, María Victoria. Bueno, Laura, ¿qué está pasando aquí? ¿Por dónde empezar? Tenemos bueno, ya desde el principio del año, ¿no? Las cosas han venido como en una montaña rusa, subiendo, bajando, muchas especulaciones, subida de la inflación, subida de los intereses, costo de vida, todo lo demás. Se ha hablado de que los niveles de pobreza también han aumentado y como una consecuencia ahora tuvimos la renuncia del primer ministro que va claramente a tener un impacto fuerte en el país, ¿sí? Ayer mirábamos, por ejemplo, que el dólar ha tomado mucha fuerza últimamente, ¿sí? Y pues es algo que todos estamos esperando por un poco la incertidumbre que está atravesando en este momento este país. ¿Qué vamos a hacer? Muy difícil de saber, ¿no? Nadie tiene como una bolita de cristal para saber. Yo diría que es planear, seguir planeando. El consejo que yo siempre le he dado a todo el mundo es tratar de vivir con menos si se puede. Por supuesto, no llegar a un nivel de escasez total, ni mucho menos, pero digamos que en este momento puede que haya una rebaja en el costo de vida, puede que los intereses vuelvan y tengan una muy pequeña baja en las siguientes semanas. Em, Vamos a observar cosas como de pronto de consumo general, más, digamos, un poco más como de ofertas en los mercados. En el supermercado me refiero, en la comida, en los restaurantes, todo el mundo va a querer aprovechar un poco también el clima que estamos teniendo en este momento. Mi consejo es mucha planeación, mucha planeación. ¿Por qué? Se han hablado de incrementos, por ejemplo, en las pensiones para las personas mayores, un incremento que no han tenido durante años por COVID, varias razones. Se está hablando de una posible reducción en impuestos y automáticamente, ¿qué pasa cuando dejamos de pagar menos impuestos? Gastamos más. Nos vamos de paseo, nos compramos esos zapatos que queremos, cambiamos el carro, em, compramos un colchón nuevo, una cama nueva. Mi consejo es esperen. Porque apenas haya un cambio de gobierno, va a haber un poquito más de estabilidad, más claridad para qué va a pasar en el futuro, ¿sí? En el futuro corto. Yo no estoy hablando de los siguientes 5 años, estoy hablando de aquí por lo menos a los siguientes 6 o 12 meses, ¿sí? Sin embargo, mientras que eso llega, la idea es que nosotros como personas busquemos entre nuestra casa, lo que se llama el household, una estabilidad. Y de verdad que trabajar en el emergency fund, el fondo de emergencia del que hablé hace un tiempo, trabajar en qué podemos hacer para que nuestro dinero, el dinero que tengamos, así sea poco, trabaje mejor para nosotros, ¿sí? Esos son mis consejos en este momento. Sí, ahora tú que mencionaste, por ejemplo, la devaluación, y no se habla en esos términos, pero si estuviéramos en América Latina, cuando la moneda baja con respecto al dólar, se habla de devaluación. Y muchos de los hispanohablantes y portugueses que están aquí envían remesas a nuestros países.
Eso quiere decir que los ingresos que nuestras familias reciben por estas remesas han bajado. También pues las tasas de interés, como mencionabas, están un poquito más altas. O sea, hay como elementos como todos como muy dispersos y sin embargo uno dice, bueno, planeación, pero ¿qué tipo de cosas recomiendas que se hagan específicamente? Bueno, pues en términos de las divisas, es un tema, digamos, un poco más profundo, porque, pues como sabemos, hay varias cosas que afectan el valor de las divisas, ¿sí? Y pues para aquellos que mantienen a una familia, por ejemplo, es muy difícil decirles, mira, tienes que dejar de comer esta semana porque es que no te va a alcanzar. O que físicamente uno mande más dinero que posiblemente no puede hacerlo, ¿sí? Entonces, mi consejo es tal vez reorganizar un poco internamente lo que uno tenga. ¿A qué me refiero? Un tema del que he hablado mucho tiempo que todavía está disponible. ¿Qué facilidades nos ofrece el sistema financiero? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo creo que cuando hablamos de endeudamiento, es un tema que tal vez algunos lo malinterpretamos porque no es una invitación a endeudarse, es una invitación a endeudarse inteligentemente, en el sentido de que el mercado ofrece muchas facilidades. Por ejemplo, digamos que me quiero comprar un sofá nuevo porque lo necesito, igual yo tengo que mandar el dinero, pero pues mi sofá necesita un cambio. Hay facilidades en el mercado que ofrecen tasas al 0% o al 1%, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo igual puedo seguir haciendo muchas de las cosas, pero estoy haciendo que mi dinero trabaje más inteligentemente para mí, ¿sí? Las tarjetas de crédito al 0%, lo mismo, es una tarjeta de crédito, pero si yo puedo de pronto aliviar un poco algunos de los costos de las deudas que tengo en este momento y bajar el costo mensual, eso va a permitir que tenga un poquito más de dinero disponible para pelear un poco con esas subidas y bajas que hay en las divisas en este momento. Sí, muy interesante. Y bueno, ¿alguna recomendación específica para el hispanohablante de cara a la crisis, a estos de los impuestos, por ejemplo? Que también la pregunta es, ¿qué pasa si el gobierno no tiene los suficientes recursos por la vía de impuestos para cubrir servicios? Bueno, pues ahí eh, hay varias empresas en el mercado y para que las personas que ven esto sepan, muchas de los buscadores que nosotros vemos por internet, por ejemplo, puedo pensar en este momento en moneysupermarket.com, por ejemplo. Ellos son empresas que son revisadas y vigiladas por la institución que se llama el Financial Conduct Authority. Ellos regulan el sistema financiero, ¿sí? Entonces, en este momento es muy importante utilizar esos recursos que tenemos para buscar em, oportunidades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tú hablas del costo de vida. Hay empresas en el mercado que ofrecen cambiar, por ejemplo, si en este momento estamos, digamos, con British Gas, ofrecen cambiar todo eso para otra empresa que te dé un costo fijo, por lo menos por 12 meses. Entonces, es buscar en el mercado ese tipo de empresas que faciliten eso. ¿Por qué? Muy seguramente va a haber una pequeña, muy pequeña baja en el costo de vida, muy pequeña, marginal, hasta que la solución, hasta que la situación en el gobierno mejore. Pero la manera en la que se ha venido comportando la economía, los diferentes mercados, etcétera, etcétera, hace que muy posiblemente el costo de nuestra vida siga subiendo. Entonces, en este momento, si no lo hicieron en enero, o en febrero, o en marzo, o porque llevamos muchísimo tiempo hablando de la inflación, del costo de vida, que el gobierno ayuda, que no ayuda, pero la realidad es que hay muchos de nosotros que no podemos contar con esa ayuda. Entonces tenemos que buscar qué ofrece el mercado porque hay muchas opciones para ajustarnos a un estilo de vida o a unos costos fijos, por lo menos por los siguientes 12 meses, que nos ayuden a planear y ahorrar y tener siempre el fondo de emergencia, pues por si alguna cosa pasa.
Bien, muy interesante. Entonces, las recomendaciones de Laura siempre son muy importantes. Y bueno, y si la gente quiere comunicarse contigo, ¿a dónde puede acudir? Me pueden llamar, me pueden mandar un mensaje tal vez sea lo mejor. Mi número es 079-5144-2558 o me pueden mandar un correo a mi correo que es el que aparece aquí abajo, lo puedo decir, es laura.rodriguez@gera, con H, era, financial.co.uk. Bien, muchísimas gracias Laura por ese apoyo y esta información que es muy importante, especialmente en estos periodos de incertidumbre económica.